descargar el documento de la plataforma y a continuación entonces es un complemento del capítulo anterior de vigas. También tengo que recordarles que la próxima semana, lo vamos a hablar también al final de esta sesión, tenemos nuestro primer examen parcial, ¿ya? Entonces, empezamos dando continuidad al anterior tema, estructuras de piso. En estructuras es frecuente utilizar los entramados de piso, en los cuales su empleo más general está unido con las vigas, y en estructuras de edificios, y para los soportes de las cargas en los pisos. El entablonado es soportado, como ven en la grafiquita, por las viguetas. Aquí ven el entablonado, la parte superior es el que tiene longitud L, está soportado por las viguetas, que lo colocamos aquí, ¿no? En la parte viguetas. Entonces, estas trabajan como elementos simplemente apoyados. Si se dan cuenta, el entablonado en la parte superior pasa la carga a las viguetas y estas viguetas trabajan como vigas isostáticas, simplemente apoyados. Entonces aquí voy a tener un apoyo y en esta parte otro apoyo. Las viguetas a su vez están apoyadas sobre vigas de mayor tamaño, que se conocen como vigas maestras o traves. Entonces, estas viguetas en sus extremos están apoyados sobre vigas maestras o traves, las cuales también ya pasan las cargas a las columnas o a los soportes. Siguen ingresando un momentito, por favor. Ese es el funcionamiento. Bueno, no, siguen ingresando. A ver. Las cargas, o resumiendo, las cargas, todas las cargas de un ambiente van a estar sobre el entablonado. Yo cuando camino, entonces piso el entablonado. Todas las cargas, entonces, del entablonado pasan a las viguetas, o en algunos libros también lo van a conocer como vigas. Estas vigas o viguetas trabajan como elementos simplemente apoyados, elementos isostáticos, y estos, a través de sus reacciones, pasan las cargas a las vigas maestras o traves, para que estos puedan pasar a las columnas. ¿Y qué pasa de las columnas? De las columnas pasan la carga a la fundación o a la cimentación. La carga sobre el suelo está especificada en los diferentes reglamentos de construcción. Siempre las cargas están en unidades de fuerza sobre superficie, la cual puede variar dependiendo de la función del ambiente, ya sea en un caso para viviendas, otro para oficinas, para locales, para tiendas, para gimnasios, etcétera, ¿no? Si las viguetas tienen una longitud L, como ven aquí, si las viguetas tienen una longitud L, puede ser en metros, y están espaciados una distancia A, si se fijan, entre vigueta y vigueta hay una distancia A de separación. La carga en las viguetas se supone uniformemente distribuida. Por tanto, su carga será considerada como una carga superficial que debe soportar, a la cual tenemos que multiplicar la separación que existe entre las viguetas adyacentes. También puede notarse que las cargas que soportan a las vigas otra vez se pasan de manera puntual. Entonces, ¿qué nos dice? Toda nuestra carga va a estar soportado por el entablonado. Aquí yo tengo un entablonado, toda mi carga va a estar soportado por ese entablonado. Entonces, ¿cómo voy a...? Esa carga que estoy colocando aquí va a tener una unidad de fuerzas sobre superficie. Imagínense, si estamos en el sistema internacional, va a ser más o menos de kilonewtons sobre metro cuadrado. Las cargas que yo voy a pasar a mi entablonado va a ser de kilonewtons sobre metro cuadrado. Y para que yo pueda analizar la separación de las viguetas o diseñar estas viguetas, ¿yo qué tengo que hacer? A esa carga tengo que multiplicar por un ancho unitario. A toda esa carga tengo que multiplicar por un ancho unitario. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, tengo que pasar una recta analizando, en este caso, la vigueta más desfavorable. Entonces, ahí estoy analizando
con unas rectas. Si ustedes lo están viendo, esa lo voy a colocar ahorita de color rojito, ¿ya? Entonces un poquito más gruesito, lo volveré para que pueda notarse. Y siguen ingresando más de sus compañeros, a ver. Y creo que en algunos... Yo paso sobre un eje, sobre la vigueta que estoy analizando. Traten de analizar para no... en la vida práctica no se analiza mucho las viguetas extremas, porque las viguetas extremas tienen asumen una menor área de aporte de las cargas. En el caso más desfavorable, siempre es mejor analizar una vigueta intermedia, una vigueta ubicado entre dos viguetas. Por ejemplo, aquí, de nada me sirve analizar esta vigueta que está en un extremo o en el otro. El más desfavorable siempre va a ser la vigueta que está ubicada en el centro. Si yo trazo un eje y tengo que medir siempre las distancias entre vigueta y vigueta. Aquí yo tengo una distancia A, si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo una distancia A. Pero para trasladar mi carga que está en unidades de fuerza sobre unidades de área, kilonewtons metro cuadrado, yo tengo que pasar la carga aquí. Como es una vigueta, mi carga tiene que ser lineal, que quiere decir que tiene que estar en unidades de kilonewtons sobre metro. Pero yo tengo dato kilonewtons sobre metro cuadrado. Entonces, ¿cómo lo vuelvo en kilonewtons sobre metro? Tengo que multiplicar por un ancho unitario. Entonces, si es de aquí, de la vigueta central a la derecha de su pantalla, la que ven, tengo una distancia A, yo tengo que tomar su mitad, A medios, hasta ahí, A medios. Y ese A medios, entonces, yo lo estoy trasladando hasta aquí, lo que ven desde aquí. Es este A medios, ¿ya? Es ese A medios. Y va a pasar lo mismo con el otro caso. Yo tengo de la parte central a la izquierda una distancia de A. Yo tengo una distancia de A. Un momentito, por favor, mi pantallita está un poquito empezando. Ahí está. Yo tengo una distancia de A, como ustedes ven, y tengo que tomar siempre la mitad. Entre estas dos viguetas hay una distancia A también, ¿no? Entonces yo voy a tomar siempre la mitad de esa carga. Y, bueno, esa distancia va a ir sumándose. Si yo tengo aquí A medios más A medios, ¿cuánto va a ser mi ancho de aporte? Va a ser A. Este A es el resultado de A medios más A medios. Ya, entonces necesito, por favor, valga la aclaración. Un momentito, lo voy a colocar de esta forma, ¿ya? Esta distancia A, esa distancia A va a ser igual a A medios más A medios. ¿Por qué les hago esta aclaración? En algunos casos, ¿qué pasa si esta distancia de la derecha, imagínense que sea 3, imagínense que sea 3, y aquí la distancia de la izquierda sea 2 metros, o sea, la separación entre viguetas del lado izquierdo va a ser 2 metros y la otra separación va a ser 3 metros. Yo tengo que asumir la misma idea. En la parte de la derecha, si mi distancia entre viguetas es 3 metros, yo tengo que tomar la mitad. ¿Cuánto sería la mitad de 3? 1.5. Entonces, una distancia para mí va a ser 1.5. Ahí está, como ven en su pantalla. Y si aquí la distancia de la parte central a la izquierda vale 2 metros, entre vigueta y vigueta yo tengo que tomar la mitad. 2 metros dividido entre 2 va a ser igual a 1 metro. Entonces, al final, mi valor de A se vuelve 2,5. Ojo, 2,5. Pero si las distancias son iguales, si de la vigueta central a la otra vigueta en la izquierda y a la otra vigueta en la derecha es la misma distancia, entonces va a ser A medios más A medios, va a ser igual el valor de A. De ahí sale entonces la distribución de cargas. ¿Qué he hecho con ese procedimiento? He determinado la carga uniformemente distribuida. Lo he vuelto una carga superficial, que es dato, lo he vuelto en una carga lineal. Ya con el ejemplito más abajito lo vamos a ver. Yo asumo que ya va a estar claro, pero no sé si alguien tiene alguna duda al respecto. Es siempre cuando ya vamos a empezar a trabajar o los proyectos que nos van a llegar, siempre las cargas están en unidades de fuerza sobre área, son cargas superficiales. Vos miras una norma y de hecho tu carga te va a decir que es 5 kilonewtons sobre metro cuadrado. Entonces tú, si quieres diseñar la vigueta, tienes que llevar a
kilonewtons sobre metro, a unidades de carga lineales. Entonces, ¿cómo haces eso? A la carga superficial tienes que multiplicar por un ancho, que en este caso en la figurita es A, ¿no? Y esa ¿a qué corresponde? A la mitad de la distancia de tu viga o vigueta que estás analizando en la parte derecha, más la mitad de la otra distancia de tu vigueta a la parte izquierda, ¿ya? Si no hay dudas o si alguien tiene alguna duda, en el chat también lo pueden hacer, pero yo creo que está claro y con el ejemplito vamos a aclarar más todavía. Luego pasamos a los entramados de piso. Los entramados para pisos son una serie de viguetas o vigas de pequeñas secciones dispuestas según la menor luz de los vanos a cubrir, subiendo en su parte superior el entablonado. Como ustedes ven aquí, lo voy a pintar de rojito en las letras, entonces ese sería el entablonado, ya lo que estamos mirando ahí, ese es el entablonado. Ahí está. Ese entablonado, entonces, nosotros lo conocemos como machimbre o machiembre, ¿ya? Entonces, ahí está el machimbre o el entablonado, que tiene dimensiones o espesores de 3/4 de pulgada. En algunos casos hay también de dimensiones de 7 octavos. Y el machimbre de tipo inglés tiene más o menos que se le considera una madera de tipo A muy resistente y obviamente va a ser más costoso. Tiene aproximadamente un espesor de 1 pulgada y en otros casos hasta 1,5 pulgadas, que puede ser colocado de manera diagonal o perpendicular. Y en la parte inferior se coloca una malla de alambre tejido que recibe el nombre de, o alambre tejido que recibe el nombre de estucado. Aquí tenemos en la parte inferior, no este amarillo ya, sino en la línea que estamos viendo donde está apuntando justo la flechita, ahí colocamos una malla de alambre de 36 a 48 pulgadas, estamos hablando de anchos, ¿no? De anchos. Luego ya se muestra un esquema típico de esa figura. Entonces, aquí por ejemplo ya tenemos las vigas, como pueden ver, las dimensiones que podemos optar es de 2 pulgadas como base, 2 pulgadas como base es el mínimo recomendable y luego con las alturas puede ser de 8 pulgadas, 10 y demás, ¿no? Dimensión mínima entonces de una viga, 2 pulgadas. Luego tenemos el entortado que se coloca en la parte superior de esa malla de alambre que colocamos. Y en la parte inferior de esa malla, es decir, vamos a colocar el reboque de yeso o cielo raso o estucado, como lo conocen, ¿no? Entonces luego tenemos ahí los listones o tranquillas y luego las diostras, que hemos dicho son elementos que se colocan de manera oblicua, ¿no? Siempre yendo de la parte de arriba a abajo para evitar sus pandeos o deformaciones en esta viga que tenemos. El entablonado puede ser también doble. En tal caso se colocará primero un entablonado rústico de 7 octavos a 1 pulgada en sentido perpendicular a las viguetas. Luego viene el machimbrado de acabado o parquet. Entre ambos elementos, es decir, entre el entablonado rústico y el acabado, se coloca papel enresinado. En algunos casos, bueno, actualmente yo he visto que ya nuestros maestritos ya no estaban empezando a colocar en la parte del entortado. Lo correcto es colocar paja brava y vaso, eso es lo correcto. Pero hoy en día se van a dar cuenta, y si alguno lo ha visto, que hacen, agarran periódico. A este periódico entonces lo van picando y el periódico ellos lo hacen reemplazar a ese entortado de paja, lo humedece y sobre eso colocan el yeso, lo cual no es, no digamos que no está mal, ¿no? Pero lo correcto o lo mejor siempre es colocar entortados de paja, incluso por el efecto de tracción que ha representado el elemento de paja en sí, ¿no? Entonces, hay que un poquito siempre controlar al maestrito y decirle, ¿no? Colócamelo siempre con paja. Y él te va a decir, no hay material, ¿de dónde me vas a hacer llegar paja o hazme llegar paja? Entonces, como no hay el material más cerca que tenemos siempre van a ser los papeles o el periódico, entonces lo colocan papel periódico directamente. Pero siempre hay que recalcarles, es mejor que el entortado
esté conteniendo paja y paja. Por lo general, el orden constructivo es el siguiente. Primero se colocan las vigas, como ven ahí. Luego colocamos las tranquillas. Luego hay que colocar el alambre tejido. Luego pasamos a verificar siempre las instalaciones eléctricas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que hacer pasar los tubos y cables y etcétera, ¿no? Entonces, sí, esto es muy importante porque ¿qué pasa si no colocamos nuestro paso de instalaciones? En ese caso, por ejemplo, si nosotros no colocamos el paso de instalaciones, una vez evocado con el estuco o con el cielosazo, nosotros tenemos que volver a hacer las perforaciones. Y al hacer las perforaciones, nuestro cielosazo puede ir produciéndose fisuras o roturas en la superficie. Entonces, siempre es mejor antes o después de colocar el alambre tejido, dar paso a los tubos de instalaciones eléctricas, ¿ya? Eso es lo mejor. Luego, una vez colocado las instalaciones eléctricas, debemos colocar el entortado. Luego pasamos a colocar la parte del entablonado o machimbre. Y por último, el planchado con reboque de yeso. Vigas y su espaciamiento. Para pisos se utilizan vigas cuya sección comúnmente empleada son de 2 por 8 pulgadas como dimensión mínima, las cuales pueden ser que se aumente la altura en 10 pulgadas, 12 pulgadas, otro tipo de vigas de 3 por 10 y de 3 por 12, donde las longitudes más usuales, ojo, las longitudes de vigas son de 3.6, 4.2, 4.8 y 5.4. Difícil de encontrar longitudes de 5.4, tampoco es tan recomendable por los problemas de deformación que pueden ocurrir si utilizamos una viga de estas dimensiones, ¿no? Que sea muy larga, mayor a 5 metros. A ver, un momentito, creo que están solicitando entrar. ¿Ya? A fin de evitar deformaciones excesivas, las longitudes no deben ser mayores a 7 metros, yo diría 5. El envigado simple se usa como recomendación para suelos de madera entre luces comprendidos entre menores a 4 metros. El envigado se coloca en el sentido de menor dimensión, conservando la estética en el acabado. Entonces, si ustedes ven este esquemita, por ejemplo, pueden tener una sección rectangular de tu losa. Entonces, miren, ¿no? Si un lado de tu losa mide, por ejemplo, 6 metros y el otro mide 4, tienes que colocar tu envigado en el sentido de menor dimensión. Siempre se coloca el envigado en el sentido de menor dimensión. Ojo con eso, ¿ya? Un momento, por favor. Los muros de adobe y otros sobre muros de ladrillo. Son detalles que hemos obtenido del grupo andino. Es la pregunta de examen del anterior semestre. ¿Ya? Este ejemplo que están viendo en sus pantallas es la pregunta de examen del semestre pasado. Ya, entonces, si no hay dudas, continuamos. ¿Qué dice el enunciado? En una edificación se tienen vigas que deben soportar una sobrecarga de uso de 300 kilogramos sobre metro cuadrado. Ya estábamos diciendo, ¿no? Siempre las cargas van a estar en unidades de fuerza, kilogramos fuerza, sobre superficie. Por eso es carga superficial. Luego tiene un cielosazo cociente, el cual está compuesto de alambre entortado y estucado, que aproximadamente tiene 25 kilogramos sobre metro cuadrado, y un peso propio de 12.5 kilogramos sobre metro cuadrado del machimbre, que tiene un espesor de 7 octavos. Determinar la distancia de separación de las vigas para soportar las cargas
sabiendo que la flecha admisible tiene que ser la luz sobre 360. Asumir entonces maderas tipo C. ¿Qué hago? Entonces primero analizo materiales. Y como me dice que mi madera es tipo C, ya se les había pasado una tablita en la cual yo tengo que mostrar las propiedades que tiene esa tablita, ¿no? Entonces, para maderas de tipo C, el módulo promedio es de 90.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La resistencia a flexión para una madera de tipo C es de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado y el esfuerzo acortante de 8 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces yo paso con la geometría. Las dimensiones de cálculo para el machimbre, ya me da de dato, ¿no? El machimbre tiene un espesor de 7/8 de pulgada. Esto lo convierto yo a centímetros. Entonces, si ustedes calculan, voy a tener 2.222 centímetros de espesor. Ese 7/8 ya lo estoy llevando a centímetros. Entonces, los entrepisos siempre se analizan para un ancho unitario de profundidad, para una profundidad de 1 metro como ancho unitario. ¿Ya? Entonces los entrepisos van a tener una profundidad de 1 metro, que a no confundir con el espaciamiento, ¿no? A no confundir con el espaciamiento. A ver, si ustedes se fijan, el esquemita que hemos mostrado anteriormente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que yo tengo que analizar para un ancho de 1 metro. Ahí está. Este es mi ancho unitario. Ese anchito que lo ven de color verdecito tiene que ser 1 metro, ¿no? Y no es lo mismo las distancias ASO. Entonces aquí yo voy a considerar siempre un ancho de profundidad de 1 metro. Entonces, yo como ya conozco la sección, yo voy a multiplicar entonces el ancho, que es el 1 metro de profundidad, por el espaciamiento, bueno, por el espesor. Este E es el espesor, ojo a no confundir con espaciamiento, es la altura del machimbre, ¿ya? Es la altura del machimbre por 1 metro, ya tengo 222.2 centímetros cuadrados. Luego calculo la inercia para un ancho de profundidad, entonces voy a tener 100 por 2.222 entre elevado al cubo sobre 12. Ahí tengo mi resultado. Luego saco el módulo de sección, que va a ser la base, que es 1 metro, por la altura al cuadrado sobre 6. Entonces ahí tengo un módulo resistente de 82.288. Pasando a eso, voy ahora al análisis de cargas. Analizo mis cargas. Entonces, como aquí me dan todos los datos, y estas cargas son superficiales, una carga es 300, una carga es 25, y el peso propio del machimbre es 12.5, ¿qué tengo que hacer? Sumar esas cargas, ¿ya? Sumar esas cargas. Entonces sumo nada más todas las cargas y esa es mi carga total, 337.5. Y otra vez, esta carga está asumiéndose de manera superficial. Entonces yo analizo ahora mi carga para un ancho unitario de profundidad. Entonces yo ya no va a ser una carga superficial, sino yo voy a analizar para un ancho unitario de profundidad. Entonces, ahí voy a multiplicar por 1 metro y voy a tener la carga de 337.5 kilogramos sobre el metro. Entonces solamente lo estoy convirtiendo en una carga superficial a una carga lineal. Y esa carga yo lo tengo que llevar a centímetros. Entonces, lo que hago es dividirlo entre 100. Luego, en algunos libros, como en la anterior clase les decía, tendría que calcular a flexión, luego a corte, luego a deformación, ver si cumple uno de los tres. Entonces, para no dar tanta vuelta, yo directamente, para determinar el espaciamiento que tiene que haber entre las vigas, me voy directamente a la deformación. Entonces, ¿cuál va a ser la deformación? Que la flecha solicitada o la que voy a determinar con resistencia de materiales, tiene que ser menor o igual a la flecha admisible que me pueden dar las normas. Entonces, ¿cuál va a ser? Como es un elemento simplemente apoyado, las viguetas son simplemente apoyadas, entonces para una carga uniforme su flecha va a ser 5 sobre 384 por la carga
por la luz de cálculo a la cuarta sobre el módulo de elasticidad sobre la inercia. Ese valor tiene que ser menor o igual a la flecha admisible que me da por condición del problema la luz de cálculo sobre 360. Entonces, haciendo operaciones y respetando el signo de la desigualdad, y respetando a la desigualdad, entonces yo voy a tener una luz de la raíz cúbica de todo este valor, ¿no? Entonces, aquí tengo una ecuación analítica. Entonces yo para reemplazar valores tengo que tener cuidado siempre con las unidades. Tengo que tener mucho cuidado con las unidades. Entonces aquí el valor numérico es 384 sobre 5 por 360. Módulo de elasticidad, entonces ahí ya reemplazo que está en mi dato de materiales para maderas de tipo C, que es de 90.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces yo ahí tengo que multiplicar, si se recuerdan, por la inercia. 100, que es un ancho, por 2.222, que es el espesor, elevado al cubo sobre 12, y eso, ¿qué unidades tiene esa inercia? Centímetros a la cuarta, dividido entre la carga. Entonces, la carga, por esa razón, yo le he convertido de kilogramos a centímetros. Entonces, todos estos parámetros del módulo de elasticidad, inercia y carga están en unidades de kilogramos y centímetros. ¿Para qué? Para que mi resultado al sacar raíz cúbica me va a dar un resultado en centímetros. Entonces, ¿por qué les decía siempre respetando la desigualdad? De manera numérica, la parte derecha de la desigualdad me ha dado 80.419. Entonces, respetando la desigualdad, ¿qué dice? Que este valor tiene que ser menor al que estamos calculando. Entonces, como tiene que ser menor, siempre hay que colocar una distancia constructiva que pueda medirse fácil. Yo puedo usar tranquilamente 80.419, pero si se imaginan cómo manejaría el flexómetro, entonces tendría que estar calculando 80.419, demasiado exacto. Entonces, eso dificulta y constructivamente es incómodo utilizar. Entonces, yo respeto mi desigualdad en la cual me indica que mi luz de cálculo tiene que ser menor o igual a 80.49. Entonces yo asumo una distancia de 80 centímetros. Recomendable puede ser cada 5, ¿no? Si puedo utilizar también 75 o unidades de 5 o magnitudes de 5 en centímetros, son también aceptables. En este caso estoy utilizando 80 centímetros. Una vez que ya he encontrado la separación entre viguetas, porque esto sería la separación entre las viguetas, volvemos a repetir, hago mis verificaciones a flexión. Entonces determino mi momento flector. Como ya tengo mi carga y nos fijamos en las unidades, ya hemos dicho, ¿no? Que las viguetas tienen o trabajan como vigas simplemente apoyadas. Entonces, como son como vigas simplemente apoyadas, yo voy a multiplicar la carga Q por la longitud al cuadrado sobre 8. Entonces, QL cuadrado sobre 8, reemplazando valores, mi momento vale 2.700 kilogramos por centímetro. Y está bien que lo siga manteniendo por centímetro porque yo conozco ahora a flexión la tensión resistente de mi material para el de tipo C. Entonces voy a comparar con ese material. ¿Cómo lo hago? Entonces, determino la tensión a flexión. Entonces va a ser igual al momento sobre el módulo resistente. El momento que ya le he calculado en el anterior paso sobre el módulo resistente del machimbre que hemos encontrado. Ese 100 por 2.222 elevado al cuadrado sobre 6. Aquí está, ¿no? Entonces, reemplazando los valores o calculando me sale 32.812. Que ese valor es menor a la tensión de flexión admisible para maderas tipo C. Entonces, ¿veo que cumple? Sí, cumple. Entonces, voy a eso. Y luego hago mi verificación por corte. Como, volviendo a repetir, mi elemento es simplemente apoyado, entonces mi cortante máximo va a ser la reacción. ¿Y cómo calculo la reacción? Como un medio de Q por la luz de cálculo. Entonces, reemplazando aquí la carga por la luz de cálculo, me sale un cortante de
135. Entonces, para encontrar su esfuerzo de tensión de corte, yo lo que hago es agarrar esta carga y multiplicar por 3 medios sobre el área. Entonces, multiplicando, ahí yo voy a obtener el valor de 0.91 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y este valor es menor a los 8 kilogramos sobre centímetro cuadrados para maderas de tipo C, ¿no? Y ahí termina el problemita. Y este otro problemita que les dejo es exactamente lo mismo, ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Aquí, por ejemplo, ya solamente estamos teniendo dos cargas, una sobrecarga y el peso propio. Y otra diferencia es que el machimbre ya es el que utilizamos aquí tradicionalmente, el de 3/4, ¿no? No el de 7/8. Entonces, el problema es lo mismo, es el mismo, y este problema ya les dejo a ustedes para que los repasen, porque ya les resuelto este problema en el anterior semestre en las clases regulares, ¿no? Entonces, les dejo para que sigan completando, pero es el mismo procedimiento del otro. Lo que ha entrado a examen era este problemita, ¿no? Esta entrada. Entonces, para que ya más o menos tengan ideas de qué preguntas entran al examen. Y a ustedes les dejo que repasen este otro segundo problema, ¿no? Si han hecho el primero, obviamente esto también lo van a hacer de la misma forma. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. O sea, yo les voy a dar problemitas, ustedes tienen que resolverlo y saquen fotitos lo más visible posible. Y también remarquen el resultado, ya remarquenlo siempre el resultado, mi resultado es tantos y demás. Bien remarcadito y así nos ayuda fácil a la revisión. No se va a permitir, por ejemplo, no se permite planillas en Excel, lo estoy aclarando, no se permite planillas en Excel. Puedes hacerte tú tu planilla en Excel, pero ¿por qué razón? Porque usted en algún caso me ha mandado una planilla Excel y como todo es número en el Excel, no se podía encontrar las respuestas. Entonces, lo preferible es que si te haces un cálculo en Excel, que está bien, puedes hacerte un Excel rápido, tú lo transcribas, lo escribas y se entienda la solución, nada más. Si me pasas números, yo no voy a identificar cuál era la respuesta o a qué valor has querido llegar. Entonces, solamente eso voy a pedirles y todo pueden mandarlo en lo posible en PDF, ¿no? Ahora, uno no tiene conversor, no va a poder llevarlo a PDF. Mándelo en imagen, en fotitos que sea nítido y enumerado, siempre enumerado. ¿Alguna otra duda más? En Classroom va a ser la parte teórica también, ¿no? Respondiendo a la anterior. Bueno, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda más?